Bueno, ya como habíamos prometido, estamos con nuestra primera entrevistada del año 2026, la doctora Selva Cecchini, abogada, y un tema que preocupa y que, bueno, ha sido noticia el último tiempo, sobre todo lo hemos visto con la obra social provincial, pero se ha dado inclusive con las obras sociales prepagas y demás, con las prepagas, que es el tema de los amparos de salud. Aquel afiliado que no encuentra respuesta o en los tiempos necesarios, porque a veces los tiempos tanto de las obras sociales como de la política no son los tiempos de la gente, entonces recurre a la justicia. Por un lado, la necesidad de la persona de solucionar sus problemas de salud, y a veces problemas muy, muy graves. Por otro lado, escuchamos decir, la industria del juicio y más. Por eso es lo que vamos a charlar hoy con la doctora Cecchini. Bienvenida a Fuera de Juego, en otro rol hoy, doctora, ¿no? Buenas noches, sí, no, bueno, un orgullo ser la primera invitada. Buenas noches a todos. Sí, bueno, como vos decías, ya no es la primera vez que hablamos de este tema de los amparos de salud, que como bien decís, se mal llama la industria del juicio, digamos, como también pasa en el ámbito laboral, o bueno, donde surgen estas cuestiones que en la práctica, digamos, las leyes no se cumplen, ¿sí? En derechos que están amparados por la Constitución Nacional, como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, como el derecho al trabajo, y que las leyes no se cumplen. Hay determinados periodos, digamos, económicos o de políticas económicas y de políticas sociales, políticas de Estado, que hacen que los amparos o los juicios se multipliquen. Claro, porque bueno, lo que hablábamos la otra vez también es, o sea, no es el problema del abogado que presenta el amparo y hace la presentación judicial formalmente, que es el encargado de hacer, digamos, del intermediario entre la justicia de la persona que lo presenta. El problema es que no se cumple lo que debe cumplirse. Y sí, a ver, en el caso de una epidemia o en el caso se nos ocurriría decir que hay una industria de la medicina, que el médico se le duplican los pacientes por estas cuestiones. No sé. Nosotros los abogados somos un instrumento para que las personas puedan ver cumplido su derecho en el caso de que no se le estén cumpliendo, por quienes deben cumplirlo. Digamos, en este caso que estamos hablando de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, que no están cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, bueno, las personas recurren al abogado y el abogado es el instrumento para que el juez decida, ¿sí?, si hay un derecho que está vulnerado y si tiene que obligar a esa empresa o a esa obra social a cumplir con ese derecho. No hablo en su caso particular o sus clientes en particular, sino en general. ¿Hay algún sondeo, charlas entre ustedes o un dato en la justicia de cuáles son las obras sociales estatales o las privadas las que cumplen más? No, son todas. Son todas. En general, por supuesto que se da más en lo que son las obras sociales, ¿sí? En tanto PAMI como OSER. Bueno, y ahora se está dando mucho en el caso de IOSFA, que está muy, muy complicada, muy desfinanciada. Bueno, ya hemos escuchado los problemas que ha tenido con quien estaba a cargo de IOSFA, que era Petri, en este caso. Es la obra social de las Fuerzas Armadas. Está muy complicada esa obra social y no está cumpliendo absolutamente con nada de las prestaciones. Entonces, bueno, esa obra social está siendo muy reclamada. Pero en general todas. Nosotros tenemos amparos contra todas las obras sociales y contra prepagas también. ¿Qué es lo que, a ver, por lo que la mayoría de la gente recurre al amparo? Por lo menos la mayor cantidad de casos. No, es absolutamente diverso. ¿Sí? En general, lo que más se da, bueno, es las enfermedades crónicas, ¿sí?, que además tienen sus leyes especiales, en donde está reconocido el derecho a la cobertura del 100%, en el caso de diabetes o personas con certificados de discapacidad, adultos mayores vulnerables. Todos tienen por ahí reconocimientos especiales en donde es muy claro la vulneración del derecho y es el amparo está muy claro, digamos, que va a tener una sentencia favorable y que aparte son urgencias, por supuesto, en el caso del diabético que necesita
algún sensor especial, bueno, cosas que ahora se están estudiando y que se están dando como nueva metodología para tratar ese tipo de problemas, y las obras sociales no los están reconociendo. Entonces, bueno, con una indicación médica clara de un médico tratante del paciente, la obra social tiene que responder con el insumo o con el tratamiento que le está indicando el médico. Y bueno, se resisten a eso, pretenden dar otra cosa, bueno. Pero en general es por todo, por prótesis, por operaciones, mira, hemos tenido inclusive amparos por análisis clínicos de personas también con certificado de discapacidad que tienen que estar permanentemente haciéndose análisis y todo, y no se les cubre. Por ejemplo, no llegó un amparo, pero un caso de un afiliado que usa determinada medicación, varias medicaciones, y por ahí sale un producto nuevo que cubre lo que todas esas medicaciones le proveían, las drogas pertinentes y demás. Entonces el médico dice, bueno, mira, esto va a ser menor impacto en tu organismo si te lo damos en uno solo que si te damos 5 pastillas, 5 gotas. Exacto. O 10 jarabes. La obra social no está reconociendo eso. Eso es lo que te explicaba. La indicación del médico es sagrada, digamos, porque sobre todo, y en general como sucede, que es el médico que lo viene atendiendo, que viene siguiendo un tratamiento, que viene viendo los resultados de las medicaciones anteriores. Entonces, bueno, cuando indica un tratamiento en especial, la obra social tiene que responder a ese tratamiento que no hacer evaluar por un equipo médico de la obra social y sugerir otra cosa o dilatarlo. Tiene que responder, digamos. Es sagrada la palabra del médico tratante. Un afiliado a una obra social o a una prepaga pide determinado medicamento y se demora, ¿no? El amparo exige que agote todos los trámites administrativos, que a veces son engorrosos o tardan, diría que hasta semanas, o puede hacerlo en el momento que empieza a retrasarse y que necesite ese medicamento. No, automáticamente, claro. Uno pide la medicación, las medicaciones en general casi siempre son urgentes porque la enfermedad está latente y tiene que comenzar el tratamiento, y a partir de que se empieza cada día de demora puede agravar su enfermedad, puede tener que dilatar su tratamiento o cualquier complicación puede suceder si no inicia el tratamiento en el momento indicado. Entonces, automáticamente desde que se pide y pasa, en realidad sí, es como vos decís, se presenta administrativamente, formalmente un pedido de la obra social, se espera unos días, en general se intima vía carta documento o telegrama por 48 horas y se inicia el amparo, porque no puede esperar. En general no puede esperar, sino si se pudiera esperar, la vía del amparo no sería la adecuada, digamos. Leíamos creo que era la revista Análisis, de la cantidad de amparos de salud que se habían presentado en la provincia de Entre Ríos y que algunos habían sido rechazados, pero no específicamente no dice, ¿por qué puede ser rechazado un amparo de salud, por ejemplo? Mira, en general los amparos en principio se presentan casi todos pidiendo inclusive una medida cautelar que el juez dicta antes de correrle traslado a la obra social o a la empresa de medicina prepaga, dicta una medida cautelar y lo que se le notifica directamente es que tiene que cumplir. O sea, el juez dice, otórguese este tratamiento o este insumo en el plazo de 48 horas, de 72 horas de notificado, y después le corren traslado a la demanda del amparo y pueden contestar y todo, pero automáticamente el primer proveído es que deben cumplir con esa prestación, ¿sí? Así que en realidad es automático la respuesta que se da. Ahora, si hay una indicación que es confusa, si no se hizo el reclamo permanente, puede haber alguna cuestión, digamos, técnica de por qué un amparo se puede rechazar, ¿sí? Pero en general no, si la indicación está, si la indicación de urgencia está y si las pruebas están, la persona está enferma y necesita esa medicación y hay una negativa o un silencio de la empresa, no son rechazados.
Yo entiendo, doctora, que uno cuando va a un abogado precisamente va con un problema y el abogado está acostumbrado a escuchar gente con problemas. Pero calculo que el tema salud debe ser uno de los más complicados. Me refiero a humanamente el abogado para cuando recibe el paciente o el familiar que dice, mirá, no me están dando el tratamiento para el cáncer, no me están dando el tratamiento para esto, me estoy muriendo. Sí, no te creas, hay muchos casos que son muy complicados, casos de menores, donde hay implicancia de menores o casos de violencia, que además en este caso tiene un final feliz en general porque se resuelve rápido, digamos. No le está dando la medicación y uno sabe que tiene una herramienta rápida y segura para que esa persona tenga un resultado, ¿sí? Hay situaciones en nuestra profesión que son bastante más complejas y bueno, y que las personas están sufriendo de igual manera o peor y son más complejas de resolver. Entonces te diría que no, cada caso es particular. Si bien ya algo adelantó del tema del trámite administrativo y demás, ¿cuáles son los pasos a seguir por alguien que le está demorando ya, digamos, la parte administrativa no le está dando el medicamento que necesita? Se acerca un profesional y ese derrotero, ¿cómo es? Bueno, toda persona tiene que saber que en principio tiene que hacer el reclamo administrativo, es importantísimo la indicación médica y que la indicación médica diga que es imperioso, que es necesario y que es urgente esa medicación o lo que sea que se esté reclamando a la obra social, o una operación, una internación, la cobertura que sea. Nosotros lo que les recomendamos es que pidan, en el caso, por supuesto, que sea urgente, que tengan esa indicación médica que diga que es urgente, porque en ese caso el juez ve la indicación médica de urgencia y no hay ninguna duda de que otorgue la medida cautelar que se pide. Entonces se presenta el amparo y a la semana quizás ya está otorgada la medida cautelar, ¿sí? Y también, bueno, obviamente si se hizo una presentación escrita, con esa presentación escrita y sin tener ningún tipo de respuesta o con una negativa, ya está habilitada la vía judicial. Y si no, se envía una carta documento intimando, ¿sí? Porque a veces los reclamos son verbales, uno va a la obra social, pide, y no queda mucho registro, bueno, tiene que haber un registro fehaciente de que se hizo el pedido y que hay o un silencio o una negativa. Sale la cautelar del juez. ¿La obra social responde inmediatamente o ha habido casos de atraso que hay que insistir y demás? Sí, hay casos, hay muchos casos de atraso, por supuesto. Sobre todo por ejemplo, en lo que es cuidadores domiciliarios, que es realmente una cobertura importante, está cubierto, debería estar cubierto ese derecho, ¿no? de gente o adultos mayores que no son autoválidos, que necesitan asistencia permanente, ya sea 24 horas o 16 horas, o que necesitan cuidadores, que es muy costoso, que no lo pueden pagar, y bueno, obviamente que depende de eso, depende no solo su calidad de vida, sino su vida, de que estén asistidos, y no se puede pagar desde una jubilación común, ni siquiera quizás un hijo que esté trabajando no puede pagar cuidadores 24 horas. Bueno, ahí hay demoras, sí. Ahí hay demoras, aún cuando está la medida cautelar, se inicia un proceso administrativo, como que van a cumplir y quizás pasan 1, 2, 3 meses hasta que cumplen con la medida. Y también hay otros casos, por ejemplo, IOFA se demora también aún con una medida cautelar, está demorando, hay que intimar en el expediente. Bueno, y hay casos de otras obras sociales que sí, hay que intimar en el expediente luego de la obra social, decirle al juez, intímelo porque no está cumpliendo con la medida cautelar que le ordenó que cumpla en 72 horas. Sí, hay casos. Y digamos, esta reticencia a la obra social, esa mora en cumplir los fallos y demás, ¿no implica alguna sanción para la prepaga, obra social, lo que sea? En realidad debería implicar, pero el tema es que, bueno, puede demorarse más de 72 horas, pero en general se cumple y como el objetivo es ese, digamos, bueno, una vez que cumplió, no se avanza con un reclamo salvo que, bueno, obviamente que tenga algún tipo de consecuencia directa, pero bueno, que también habría que iniciar todo un proceso de probatorio, digamos, porque si una persona con una enfermedad bastante grave,
Bueno, probar que fue que se retrasó ese medicamento, lo que ocasionó el fallecimiento o algún agravamiento, bueno, ya es otra instancia, digamos, que no tiene que ver con un proceso de amparo, que es algo muy acotado, nada más que para obtener ese resultado. Sí, para finalizar, doctora, aparte del amparo, ¿hay otra medida? El amparo es resolución inmediata, digamos, sobre todo con la cautelar. Sí. ¿Pero hay alguna otra medida que la gente puede hacer para reclamar, en este caso, el derecho a la salud? No. Y, o sea, sí, por supuesto que uno puede hacer un reclamo, un juicio sumario, pero no es la vía correspondiente, porque un juicio como eso tardaría, y te diría, no sé, porque 6, 8, 10 meses, un año, hasta que obtenés una sentencia. Entre los traslados, los plazos procesales no son aptos para este tipo de reclamos. No hay ninguna posibilidad. ¿Se ha incrementado? Después sí, cobro de peso en caso de que por alguna urgencia haya tenido que pagar, ya eso ya no iría por amparo y va directamente un reclamo ante la justicia contra la obra social por lo que se abonó por la urgencia. Y con respecto, bueno, está muy nuevo todavía el 2026, pero 2024, 2025 se ha ido incrementando el número de amparos. Sí, ¿hay más gente que se anima a hacerlo? Muchísimo se ha ido incrementando. Yo no sé en la proporción de la gente que está necesitando si se ha incrementado o no. Yo creo que se ha incrementado la cantidad de gente que lo necesita, se ha incrementado el incumplimiento de las obras sociales y por eso se han incrementado los amparos. Por muchos factores, ¿no? Por el factor económico, que la gente no está pudiendo cubrir, como yo siempre lo explicaba, en muchos casos a veces uno va y compra o paga o juntan entre toda la familia y compran una prótesis importada en vez de la... Ahora no se puede, es imposible con los costos actuales. Entonces, bueno, a la gente le queda otra que recurrir a la justicia. Doctora, muchas gracias por este arranque en Fuera de Juego este año 2026. Un placer, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con una nueva parte del programa.